El Señor tiene la enseñanza para nosotros a través del Salmo 23. Y el Salmo 23 dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor precioso, pido que el Espíritu Santo tome el control ahora mismo, Señor, de cada hermano, de cada vida, de cada persona. Papá precioso, pedimos eso, Señor. Dice que todo lo que pedimos en tu nombre, tú lo haces, Señor. Pido que en esta hora el Espíritu Santo tome el control, Señor precioso, y que esta palabra, Señor, que tú me has dado, caiga en buena tierra, Dios del cielo, y produzca el fruto que ella dice que produce, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, porque sé que lo sé, Señor, que esto va a edificar a la iglesia de una manera especial. Muchas gracias. Amén. Y amén. Amén. Esta palabra es bien hermosa. El Señor me ha hablado a través de ella, me ha edificado, he sido bendecido y creo que la iglesia va a ser bendecida. Por eso le pido que abra sus oídos espirituales, porque hoy quiero hablar del Salmo 23, pero le he colocado un título y el título es ¿por qué necesito un pastor? Sí, es una pregunta. ¿Por qué necesito un pastor? Es el título que delante del Señor le he colocado a la enseñanza que Él me da. Y es el Salmo 23. Es un salmo hermoso, un salmo en el cual nos enseña a Dios a confiar, nos enseña a pensar en Él, nos enseña a tener esa tranquilidad, esa sabiduría, esa paciencia para vivir en esta vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos peligrosos. Y el Salmo 23 habla de todo acerca de lo que es la protección de un pastor. Y hoy quiero hablar sobre eso. Ahora, el Salmo 23 lo escribió un rey. ¿Cuál rey? El rey David. El rey lo escribió. Pero, ¿sabe? Ese rey David también era un pastor. Él era un hombre experimentado en todas las áreas de ser un pastor literal. Él tenía ovejas, manejaba las ovejas de su padre, las guiaba por los peligros, las llevaba a buenos pastos, las cuidaba, las protegía, las defendía como pastor. Pero cuando escribe este salmo, me llama mucho la atención porque él lo escribe o lo canta como oveja. ¡Wow! Un rey experimentado como pastor, pero canta o compone esto como una oveja. Así es de que desde el punto de vista de oveja, mirando a su pastor, él habló estas palabras con conocimiento de lo que era un pastor. De hecho, yo lo dije en algún momento atrás, él es el dulce cantor de Israel. David era músico. Los músicos alégrense. De Amparo, Juan Pablo, María Adelaida. Alégrense los músicos que son adoradores, porque David era un músico. David tocaba el arpa. Él cargaba la dulzaina. David era un músico. Él sabía de música, pero era un adorador. Él aprovechaba los instrumentos para que estuvieran a favor, que los acordes fueran y lo acompañaran en lo que él componía para el Señor.
Y el Salmo 23 está hablando de eso. Y estoy diciendo que no lo compuso cualquiera, que lo compone alguien que tiene autoridad para hablar con Dios, porque era un rey, pero fue pastor de ovejas y habló como una oveja. Y es así que él empieza a hablar acerca de ese salmo, y los primeros 3 versículos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Como David fue pastor, él sabía lo que decía Jesucristo, porque él habla aquí de mi Señor, la Biblia lo demuestra, que él se estaba dirigiendo también al Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro pastor, nada nos falta, pero él no lo dijo solo en palabras o lo dejó escrito, él lo cantó. Ese es un salmo, eso es un cántico hacia el Señor. Y yo me imagino a David cantando este salmo diciendo que el Señor es su pastor y que nada le faltará y que lo llevará a pastos delicados donde va a tener paz, donde va a tener tranquilidad, donde va a tener esperanza. Y eso es precisamente lo que va a ser un pastor. La tarea de un pastor es esa. ¿Eh? Llevar por buenos pastos y producir paz y tranquilidad a las ovejas, donde haya reposo. Aleluya. Ahora, si lo traemos a nuestros tiempos, porque realmente estoy hablando de un pastor literal, pero en esos tiempos, ¿por qué el Señor permitió que se nos llamase pastores? Él lo estableció en su palabra. Él dijo que Él dio pastores a los hombres. Él colocó pastores porque esta figura que Él permite es muy importante para guiar a las personas. Y Él permite pastores para que las personas puedan, a través de la palabra de Dios, tener reposo, pastos frescos, sentir descanso. Y en medio de las angustias, y en medio de los peligros, y en medio de las dificultades, poder sentir que están guardados, protegidos. Y es así que por eso Él permite que se componga este salmo. David lo hizo. David disfrutó de él porque al cantarle eso, lo único que aseguró fue su vida como oveja. Se protegió porque siempre tenía un Dios como pastor. Ahora, el pastor de pastores es el mismo Señor, pero Él quiere que en esta tierra haya pastores para que ayuden a las personas a conocer más de Él, para que ayuden a las personas a entender más la palabra, para que las personas puedan comprender más las cosas del Señor. Gloria a Dios. Entonces, quiero que leamos el verso 4 de este texto, que es donde más voy a enfatizar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿sabe, mi amado hermano? Eso es cuando ellos van buscando pasto y agua en épocas de verano. En lo literal, en épocas de verano, los pastores van y buscan pastos frescos, nuevos, porque los pastos son escasos, se han secado. Y por eso dice, aunque ande en valles de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque cuando se buscan pastos, se va por aquellos lugares, se va por aquellos desiertos, hay muchos peligros. Pero en medio de esos peligros, ellos estaban solos, pastor y ovejas. Y esa era una época buena donde el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas a su pastor. ¿Sabe? El pastor, según lo que leí acerca de esto, el pastor tenía primero que ir a conocer dónde eran los pastos a los cuales iba a llevar a sus ovejas. Y esto representa que el pastor tiene que ir a orar primero por sus ovejas, por las necesidades, por las dificultades que tiene, para que la palabra de Dios, que son los pastos frescos, los pastos buenos que Dios tiene,
pueda llevarse a sus ovejas, una palabra que no esté contaminada, unos pastos que sean buenos, una palabra fresca, una palabra que llene la vida de las ovejas. Y por eso el Señor permitió estas figuras. El prédica se llama ¿por qué necesito un pastor? Porque Dios se ha permitido colocar hombres y mujeres que pastoreen, que lleven palabra fresca a la vida de las personas. Ahora, ¿de dónde me sustento yo? Cuando Pedro pecó, cuando Pedro negó 3 veces al Señor, el Señor lo restituyó. Él se le apareció y le preguntó cuando resucitó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: sí, Señor. Le dijo: apacienta mis ovejas. O sea, llévalas en paz a buenos pastos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Por tercera vez le preguntó a Pedro si él tenía un amor por él. Y Pedro le dice: Señor, eso solo tú lo sabes. Y el Señor nuevamente le dice que apaciente, pastoree, que cuide sus ovejas. Dios coloca personas que estén cerca de sus ovejas para que las guíen, para que las direccionen, para que las pastoreen. ¿Por qué necesito un pastor? Porque todos nosotros necesitamos un pastor. Yo tengo mi pastor y en este momento hay muchos que están ahí bajo mi tutoría como pastor. Tengo una responsabilidad de orar y de llevarlos a pastos frescos, junto a aguas de reposo. Allí tengo la necesidad de darle palabra de fe para que te sientas seguro, mi amado hermano, para que sientas paz, para que sientas fe, para que sientas esa seguridad, sabiendo que el pastor de los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Todo pastor tiene vara, cayado, talego, dulzaina, pan, vendas, cauchera o la onda que conocemos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y para qué tiene el pastor todo eso? El pastor tiene todo eso porque debemos reconocer que en el camino hay peligros. ¿Como qué? Hay avalanchas, hay lobos, hay osos, hay leones, hay deslizamientos, hay ventiscas de arena, hay corrientes de agua. Y las armas que Dios puso en los pastores para que defendiera su rebaño, sus ovejas, son las que acabo de nombrar: vara, cayado, talego, dulzaina, pan, vendas, cauchera, que es la misma onda con la cual el rey David mató a Goliat, el gigante, porque era experimentado en estas armas. Recordemos que cuando David enfrentó a Goliat, no fue por casualidad. David primero, antes de ir a enfrentar a Goliat, se colocó la armadura del rey Saúl, porque el rey se la colocó y le dijo: colócate mi armadura. Pero él dijo: no puedo con esta armadura. Yo soy preparado con otras armas, lo que indica que la estrategia militar es menos fuerte que la estrategia espiritual, la estrategia de Dios, las armas de Dios. De hecho, un pastor tiene armas para llevar a su pueblo en tranquilidad. Las armas militares no pueden con muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo mata un arma, un misil, una ametralladora, cómo mata un virus? Dañaría allí a la persona, pero Dios nos ha dado armas capaces de detectar el enemigo, sea interno, sea externo, sea el enemigo que sea. Y por eso Dios deja esta figura, en este caso literal, pero tiene enseñanzas espirituales. Y todo pastor debe tener vara, cayado, talego, dulzaina. Ahora, ¿qué significa la vara? La vara es esa vara que cargaba Moisés, la misma vara de Aarón, ¿cierto? Que tenía un cayado, y esa vara representa autoridad, fuerza, poder, pero es la palabra de Dios. ¿Y qué significa el cayado? El cayado es la parte de la vara que acerca, que une.
Eso es el callado. Gloria a Dios. ¿Y la dulzaina qué representa? ¡Wow! Pero ¿por qué David lleva una dulzaina? Porque David entendió que no había nada más poderoso que adorar al Señor. Él sabía que no podía llevar el arpa porque le iba a estorbar allí para defender sus ovejas, pero llevó una dulzaina que podía cargar en el bolsillo y se la sacaba y decía: Jehová es mi pastor. Yo creo que me imagino que la hacía sonar: para nada me faltará. Todo por el amor que él me tiene y me da. Wow, él era el dulce cantor, pero yo sé que David cantaba e interpretaba esa dulzaina, y creo que las ovejas se sentían felices cuando escuchaban esa dulzaina porque se sentían protegidas, se sentían seguras, no tenían temor del león, del oso, no tenían temor del lobo, no tenían temor de nada porque tenían ahí un pastor. Dios ha colocado hombres de él para guiarnos en esta tierra y hemos necesitado un pastor y necesitamos de un pastor y necesitamos escuchar la voz del pastor. Gloria a Dios. Ahora, desde pequeño se escogía la vara porque para el callado se sacaba la raíz y se le daba una forma y cuando se secaba quedaba dura. Eso significa que es madurez espiritual. El callado tiene que ver con el carácter del pastor y el callado tiene que ver con la madurez espiritual de un pastor. Es importante que nos formemos desde pequeños y por eso es que la Biblia dice que llevemos nuestros hijos, que los eduquemos en sus caminos, que cuando fuéramos viejos no nos apartaremos de él. Y es importante que el callado se forme cuando allí dice lo que acabo de leer, cuando la raíz está tierna, porque se saca de las raíces y cuando se seca se pone dura. Amén. Entonces, la vara es símbolo de fuerza, poder y autoridad para cualquier situación. Y estoy diciendo que la vara que cargamos hoy los pastores es esta. Oh, santo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento, me infunden aliento, me dan paz, me dan tranquilidad. Esa es la vara que hoy cargamos los pastores. Por eso el Señor deja que se represente con esa figura literaria, que represente el pastor que es Jesucristo y que dejó pastores aquí como lo fue David para proteger, para guardar, para dar palabra. Por eso esta palabra, gloria a Jesús. Entonces, ¿esa vara para qué sirve? Esta vara sirve para defenderme yo mismo. Amén. Y para defender las ovejas y corregirlas. Gloria a Dios. ¿Cuál es la vara que corrige esta? Esta es la vara de la corrección. Esta es la vara de la protección. Esta vara nos defiende. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces la vara se refiere claramente a la palabra de Dios. La oveja empieza o aprende a conocer la vara del pastor, a conocer la voz del pastor. Y mire lo importante que es la vara. Leamos lo que dice Ezequiel 20:37. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Gloria a Dios. Mire, mi amado hermano, estuve estudiando este tema, la vara. ¿Por qué los pastores hacen pasar la oveja por debajo de la vara? Porque la oveja a veces se llena de mucha lana. Y cuando el pastor coloca la vara, ellas van pasando, la lana empieza a moverse y cuando ellas se van pasando, él se da cuenta los enemigos que tiene pegada a la piel, los enemigos que están haciendo daño a la oveja. Así de que, como él las cuenta, porque todo pastor cuenta sus ovejas todos los días, y por eso es que el Señor habla de las 99, eran 100 ovejas, pero faltaba una, porque todos los días un pastor cuenta sus ovejas. Y cuando uno está orando, está pensando en las ovejas, uno está pensando en los hermanos,
Uno está pensando en cada uno, en sus dificultades, sus necesidades. Uno también piensa en sus alegrías, en sus triunfos, en sus dones, en sus talentos. Todo eso piensa uno de las ovejas. Y cuando pasa la vara, se da cuenta si hay algo que les está haciendo daño. Y por eso Ezequiel 20:37 dice esto. Lo vamos a leer nuevamente, pastora. Ezequiel 20:37. Gloria a Dios. Miremos por qué es que el pastor pasa, o dice aquí la palabra de Dios que pasaba bajo la vara. ¿Qué dice? Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Gloria a Dios. Para entrar en pacto con el Señor es necesario pasar la oveja por debajo de la vara. Primero, para limpiar obviamente y mirar qué enemigos tiene la vara, pero hay que limpiar la oveja para que entre allá al pacto. Y por eso es importante tener un pastor. La pregunta es, ¿por qué necesito un pastor? Todos necesitamos un pastor. Nosotros tenemos un pastor, alguien que nos direcciona. Cada pastor va a tener un pastor y todos tenemos al pastor de pastores, a nuestro Señor Jesucristo, al cual podemos decirle, Él es mi pastor, nada me faltará, me llevará a delicados pastos. Y en ese amor y en ese cuidado, Él deja hombres y mujeres que nos ayuden a caminar en esta vida difícil, en este paso complejo, donde hay peligros, donde hay lobos, osos. Pero no solo es ese peligro, cuando el pastor pasa la vara, allí se ven las siguientes cosas. Cuando una oveja está bajo la autoridad del pastor con la vara, escarba y mira si hay heridas o hay algo debajo de su piel. Recuerde, hay cosas que se pegan a la ovejita, pero cuando uno le pasa la vara, cuando uno pasa la palabra, cuando uno enseña la palabra correctamente, la ovejita se da cuenta o muestra si tiene heridas, si tiene dificultades, si tiene tristeza. Ahora, muchas de las que hay que cuidar más son las que tienen más lana. Las más lanudas son las que más peligro tienen. ¿Por qué? Porque esa lana no les deja ver los enemigos. Por eso hay que contarlas y pasar la vara. Pero mire también lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aleluya, gloria a Dios. La vara del pastor, en literal, del pastor espiritual, es la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios, ¿cierto? Es inspirada por él. Toda es inspirada por él. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos necesitamos un pastor porque tenemos que mirarnos enfrente de la palabra. Hay personas que me dicen, no, yo no necesito pastor, yo no necesito congregarme. Cuando la palabra de Dios dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo no los tengo cerca, pero aquí al mirarlos en la pantalla y allí verles, por eso me gusta verles el rostro, los que quieren ver, demostrarlo, pues el que no, tranquilo, también sé que está allá por el nombre, los bendigo y siento que estamos congregados, vendrá el momento, porque esa es una tarea del diablo, el diablo es el que quiere apartarnos, pero si Dios puso el callado es porque Él quiere acercarnos, Él quiere reunirnos y el callado precisamente tiene que ver con eso. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, una oveja que está bajo la autoridad del pastor está siendo limpiada, protegida y guardada. Mire lo que dice el Salmo 139, verso 23 y 24. Lo digo por la palabra, porque ella es la que realmente nos enseña, nos edifica. Es la vara, estoy pasando la vara en este momento. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Una verdadera oveja como David pasa por debajo de la vara y le dice, Señor, examíname. Examíname, Señor. Necesito ser observado.
y mírame si voy por caminos incorrectos, si estoy haciendo cosas que no son. Por eso es necesario pasarnos por la vara. Por eso es que la palabra se llama también espejo. Por eso la palabra también se llama martillo. Por eso la palabra tiene tantas figuras literarias. Ella es espada, porque ella necesita examinarnos. Yo recuerdo, siempre lo he contado, el primer servicio al que yo fui, que mi esposa me invitó, allí hablaron del pecado y yo la codié, mire, fue así, le dije, me contó toda mi vida. No, era la vara que me estaba midiendo y me veía ahí mentiroso, me veía con malas palabras, me veía muchas cosas. La vara me estaba demostrando lo que yo era y que tenía que ser limpiado para entrar en el pacto. Y eso hace que necesitemos siempre a un pastor. Salmo 23, Jehová es mi pastor, Jesucristo es mi pastor. Pero ¿por qué necesito un pastor? Porque es la manera de examinar lo que nos hace daño y entrar en el pacto, entrar en el reposo, ir a pastos frescos, es caminar con él, poder caminar en peligros tranquilos, confiados, seguros. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. El callado es lo que caracteriza al pastor. Aleluya. El callado es algo exclusivo del pastor. Miren que estuve mirando los que dirigen rebaños y el único que tiene callado es el pastor de ovejas. Ni el que arrea vacas, ni el que maneja otros animales tiene callado. Es solamente el pastor de ovejas, y es que el callado representa tres cosas: unidad, cercanía y destino. ¿Sabe? El callado, Dios lo permite. Por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Uno llama a veces a un hermano y se siente un poco cohibido, se siente un poco como que me van a regañar, pero no, sencillamente lo que está haciendo uno es lanzando el callado porque quiere coger para otro lado donde no debe estar. Debe estar ahí bajo la protección, debe estar ahí donde puede ser guardado, bajo la vara, que es la palabra de Dios, con un tutor, y la oveja empieza a conocer la voz de su pastor. Porque es que a veces los pastores somos un poco celosos con que estén yendo a uno o a otro lugar, porque a veces nos da temor que les den malos pastos. No es que estemos afirmando que en otros lugares hay malos pastos, sino que hay ese temor que quizás no hayan pedido dirección, no hayan entrado a ir a conocer los pastos frescos y den un pasto viejo o envenenado o les dejen comer cualquier cosa. Por eso oramos para una palabra, para dar pasto fresco. Por eso a veces somos celosos de que vayan a un lado a otro. Obviamente hay muy buenos pastos en otros lugares, pero el pastor es celoso. La oveja debe conocer la voz de su pastor y guiarse por esa voz. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, con el callado lo que se hace es acercar al cordero. Cuando la oveja tiene cría y el corderito se queda lejos, el pastor coge con el callado y se lo acerca allí para que siempre esté cerca, porque en la cercanía, en la unidad, allí se encuentra el destino, se encuentra la bendición de Dios. Dios nos creó para que estemos juntos. Amén, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, la mentira más grande que el enemigo se deja o mete en la mente a los hombres es que Dios está lejos. Dios está lejos. Hay personas que me dicen, no, pero es que yo he pecado, yo he fallado. Dios debe estar muy lejos. Dios no me va a perdonar. Es más, cuando yo esté bien con Dios, vuelvo y me acerco. No, porque afuera está el león, el oso, el lobo. Es ahí, en la desprotección, en la inseguridad, donde debemos acercarnos a el Señor, donde debemos entrar en comunión para ser sanados, para que la vara nos pase y nos limpien de todos esos bichos que nos acechan. Entonces, mire lo que dice Isaías 57:15. La palabra nos habla. Aleluya. Isaías 57:15. El Señor ahí en su palabra nos habla acerca de que Él no está lejos, sino que Él deja el callado para acercarnos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad.
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Gloria a Jesús. Dios. Aleluya. Él nos quiere acercar. Dios nos ama. Él nos quiere cerca y Él está cercano. Es mentiras que Dios esté lejos. Las personas se sienten condenadas y creen que Dios está lejos. Pero ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? Él está ahí en nuestros corazones. Está tan cerca, está ahí protegiéndonos y ha dejado hombres que nos guíen. ¿Sabe, mi amado hermano? La vara es una extensión del brazo. La vara es una extensión del brazo. Es algo que Dios permitió para que tengamos más alcance, para que logremos más cosas. No hace parte del brazo, pero Dios la colocó como si fuese parte del brazo. Y nosotros los pastores somos como una parte de esa vara que Dios, cuando extiende su brazo, Él nos tiene como si fuésemos ese cayado, el cual le ayuda a acercar sus corderos, sus ovejas. Es algo poderoso. La vara no es cualquier cosa. Dios nos la dio para tener más alcance con las personas. De hecho, Moisés llevaba esa vara y le decía allí a Faraón: deja ir a mi pueblo. ¿Y con qué autoridad? ¿Quién lo dice? Es por la autoridad de mi Dios. Y mostraba la vara y levantaba la vara. La vara es la palabra de Dios que da dirección, que corrige, que enseña. Esa es la vara. El callado es la curvita que tiene, que es esa parte de protección, de amor que nos acerca, y es la que utiliza Dios para acercarnos a Él. Por eso David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me falta. Él me lleva a lugares buenos, porque David fue pastor y sabía que era un buen pastor y sabía que Dios era el mejor pastor, y él sabía eso. Por eso se hizo como oveja para recibir toda la protección y la bendición de ese Dios. Mire lo que dice el Salmo 119, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Aleluya. Dios está cerca y sus mandamientos son verdad. Ahí no hay mentira, no hay engaño. Mire lo que dice Mateo 11, 28. Dios siempre tiene palabra. Gloria a Dios. ¿Sabe? Aleluya. Allí en la vara, en la cercanía de Dios, siempre habrá perdón, siempre habrá unidad, siempre habrá amor. Gloria a Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya. Gloria a Jesús. Yo os haré descansar. Dios está cerca para todos aquellos que se sienten lejos, tristes, que creen que Dios no está. Él está más cerca y dice: venid a mí todos los trabajados, cargados y descansados. Yo os haré descansar. Aleluya. El verso 5 del Salmo 23. Gloria a Dios. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Wow, eso es poderoso. Aleluya. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Esto qué significa? Que Dios prepara este alimento, que Dios prepara el pan, que Dios da el sustento a sus hijos. Claro, es el pastor el encargado de servir ese alimento bueno. Por eso dice: aderezas mesa allí delante de mis angustiadores. Gloria a Jesús. Amén. ¿Sabe? Los pastores literales llamaban mesas, era cuando llegaban a una montaña y había un plano donde había pastos, y allí ellos colocaban sus ovejas, y desde allí veía el oso, desde allí veía el lobo, desde allí veía el león, y se saboreaban, pero las ovejas comían tranquilas porque el pastor se asomaba con esta vara, y el oso sabía que esa vara hacía daño, el león sabía que esa vara hacía daño, el lobo sabía que no era fácil arrebatar una oveja cuando la oveja está comiendo
pastos frescos, el enemigo sabe que no eres presa fácil. Cuando te congregas, cuando escuchas la palabra de Dios, cuando estás comiendo el manjar de Dios, cuando escuchas fe, el diablo no se acerca porque sabe que lleva su garrotazo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, allí en esas mesas ya el pastor había colocado sal. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son esos angustiadores? Insectos, moscas, chinches, garrapatas, tábanos, jején, zancudos, y se hacían cerca de la nariz de la oveja, y a veces incubando huevos en las fosas nasales formaban larvas. Por eso el pastor dice allí que claramente el texto nos dice, unges mi cabeza. El pastor le echaba aceite en la cabeza y también allí colocaba sal y petróleo, aceite en la nariz, y esos animales no podían hacer daño y la oveja quedaba sana. Por eso allí inmediatamente dice, mi copa está rebosando, porque toda necesidad había desaparecido, quedaba satisfecho, quedaba lleno. Cuando la palabra entra a mi corazón, produce esa satisfacción, vida, me da esa seguridad que tengo un pastor y que nada me falta, que tengo ayuda, que la vara y el callado me infunden aliento. Aleluya. Y el verso 6 terminando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Todos los días de mi vida. ¿Sabe, mi amado hermano? El bien y la misericordia, cuando entramos y conocemos un pastor, ¿y por qué tenemos un pastor? Es por esto. Porque caminamos por en medio de estos desiertos y peligros en bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo Efrata, cielos abiertos, bendigo la familia, bendigo los amigos, los que nos ven, los que nos van a ver, Señor, los que escuchan esta palabra, sientan que tú has colocado pastores para guardar, para bendecir, para llenar sus vidas. Gracias, yo declaro en esta hora, Señor,